Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy probando el formato podcast, es algo nuevo para mí y este es el primer episodio que voy a hacer, así que gracias por estar ahí. La idea de este podcast es compartir reflexiones y aprendizajes de la vida, de la existencia misma y compartirles con mucho amor las herramientas que me ayudaron en mi propio proceso de sanación. Así que bienvenidos y bienvenidas a este viaje. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marianela y soy apasionada del movimiento consciente, de la expresión corporal, del yoga, la flexibilidad. Amo viajar, amo estar en la naturaleza y me encanta explorar e investigar todo el mundo holístico, de las energías, lo místico y lo esotérico. Mi intención con este podcast es que a partir de mis propias experiencias y de las reflexiones que voy a ir haciendo, puedas vos mismo o vos misma emprender tu propia búsqueda, tu propio viaje para conectarte con vos, con tu sabiduría interna y que comiences a hacerte algunas preguntas, porque las preguntas son las que abren las puertas internas. Te voy a compartir mis vivencias en este podcast porque algo que aprendí a lo largo de la vida es que el dolor puede ser un gran maestro y me llevó mucho tiempo verlo de esta forma. Y también aprendí que la resiliencia es un gran poder. Entonces decidí hacer este podcast con la esperanza de que esto que yo aprendí, que me hubiese gustado que alguien me lo diga de esta forma, pueda expandirse y llegar a más personas y a más corazones. ¿Y por qué un viaje al interior? Bueno, como les dije, me encanta viajar. Pero aprendí que el viaje que realmente transforma y que realmente me transformó a mí fue el viaje que hice hacia mi interior. Cuando me animé a ir a mis profundidades, cuando me animé a conocerme. Y está muy idealizado el camino del autoconocimiento, porque en ese camino hay que enfrentarse a las sombras, a lo que nos duele. Y el camino de la sanación es un camino realmente de valentía. Y también creo que no es necesario irse lejos para viajar. Podés viajar cerrando tus ojos y abriéndolos para tener una visión diferente de lo que te rodea, para cambiar tu perspectiva. Pero para eso tenés que estar dispuesto a hacerlo. Dispuesto a iniciar esta búsqueda interior, a plantearte estas preguntas, animarte muchas veces a perderte para volver a encontrarte y dejar que ocurran muchas mini muertes, le llamo yo, que son estas muertes interiores con lo que ya no te identifica, animarte a cambiar la piel, a sentir el vacío para poder reforzar tu completitud interna, para poder abrazarte y afianzarte en esta conexión verdadera con tu ser. Y todo esto es lo que voy a ir compartiendo a lo largo de estos episodios y estoy muy contenta y te quiero volver a agradecer por acompañarme. El tema que me convoca hoy es la muerte. Empecé tranqui. Seguro del otro lado estás pensando que parece una contradicción comenzar un viaje por un tema así, ¿no? Bueno, sí, voy a empezar por aquel tema del cual preferimos no hablar, que se considera poco feliz, pero que inevitablemente marca un antes y un después en nuestras vidas, en la vida de todos, y es la muerte. No podemos evadir la angustia
que surge de la única certeza que tenemos al nacer. Vamos a morir. Pero aunque lo sepamos, sería insoportable pensar cada día que podría ser el último. Y te quiero contar por qué comienzo con esta temática. Además de ser un tema que nos atraviesa absolutamente a todos, en mi historia fue algo que me tocó vivir en mi infancia. Y sabemos cómo nos impacta todo lo que sucede en esta etapa de la vida. Experimenté el dolor de perder a alguien que amaba cuando era muy chica. Tenía solamente 8 años. Era 22 de marzo del 2003 y no me voy a olvidar nunca de esa noche. Me había quedado a dormir en lo de una de mis tías del corazón y aunque tenía solamente 8 años, mi memoria grabó la noche de la muerte de mi hermana de una forma imborrable. Mi hermana menor, Victoria, estaba enferma, tenía leucemia, cáncer y le quedaba poco tiempo de vida, pero nadie sabía que era poco. Y yo esa tarde había ido al hospital a verla, pero no sabía que iba a ser la última vez que iba a poder verla y que iba a poder hablar con ella. Esa noche me subieron al auto, yo estaba muy dormida hasta que llegamos a la puerta del hospital. Yo me quedé en el auto, no quería despertarme. Y luego de un rato mi mamá y mi papá subieron al auto, uno de cada lado, y me dieron la noticia de que Victoria había muerto. Empecé a llorar desconsoladamente, me enojé muchísimo, me dio mucha bronca y los eché. Y cuando pude tranquilizarme un poco, bajé a despedirme del cuerpo de Vicky. Me acuerdo que interiormente no paraba de decirle que la amaba y que igualmente la sentía cerca, cuidándome y protegiéndome. Desde ese entonces, esa nena que era, comprendió que la muerte es parte natural e intrínseca de la vida, de nuestro paso por la tierra. Pero ¿qué pasaba? En mi cultura, la muerte siempre fue un tema tabú, del cual mejor no hablar ni pensar demasiado. Entonces mi mayor bloqueo aparecía cuando hablaba de lo que había pasado, sin tabúes, y veía la incomodidad que generaba en las demás personas. Entonces fui creciendo y empecé a preguntarme qué pasaría si abordamos la muerte desde otro lugar, con mayor naturalidad. Me planteaba, quizás evitaríamos el sufrimiento porque el dolor es inevitable, pero el apego al dolor, el sufrir, es opcional, como decía Buda. Y hablar de lo que duele sana. En cambio, cuando por estos tabúes reprimimos o negamos lo que nos duele, lo único que hacemos es profundizar la herida. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos hablar de la muerte libremente, como lo hacemos de otras temáticas, de los nacimientos? Incluso no desarrollaríamos más herramientas para afrontar estas situaciones o para acompañar a personas que pierden a seres queridos. Y otras preguntas que me aparecían ante una frase que me repetía mucho, que veía, era: todo pasa por algo. Pero ¿qué pasa donde ocurren estas muertes, donde parece que se roban la existencia sin permiso, como fue en el caso de mi hermana, que solamente tenía 5 años? Tienen un sentido, un para qué, un propósito. ¿Esto puede explicarse? ¿Se podría haber evitado? Todas estas preguntas me aparecían. Porque si todo pasa por algo, ¿qué es ese algo? ¿Cuál es esa razón?
la muerte de mi hermana había ocurrido por algo. ¿Cómo se podía aplicar esta frase a algo tan doloroso? Entonces me animé a preguntar un poco más. Desvinculé esta frase de la idea de merecer, de merecimiento. Nadie merecía el dolor que había causado la muerte de Victoria y mucho menos ella merecía pasar por una enfermedad tan cruel como lo es el cáncer. Pero lo que sí comprendí es que esta frase estaba vinculada a la ley universal de causalidad, que todo tiene una causa y un efecto. Entonces comencé a investigar mi árbol genealógico, mi historia familiar, y descubrí en este conocer mi historia que mi historia familiar arrastraba peleas, secretos, faltas de comunicación, mucho odio. Y cuando empiezo a tener toda esta información, me empiezo a dar cuenta que tenía mucha lógica que mi hermana tuviera una enfermedad en la sangre. Y también entendí por qué a mí me salían siempre mal mis análisis de sangre. Y cuando iba a los médicos, lo único que podían decirme es: debe ser estrés, porque llevaba una buena dieta, hacía deporte. Entonces debe ser estrés o genético. Entonces, en toda esta investigación, descubrí que la causa era genética y emocional. La sangre venía contaminándose hacia varias generaciones. Entonces, Victoria no merecía padecer esta enfermedad. Nadie merecía todo lo sucedido. Pero sí se trató de una consecuencia de tanto daño hecho con anterioridad. Como dicen en biodecodificación, fue una forma de reparar el ADN, la biología del árbol a través del síntoma o enfermedad. Entonces, todo tiene una causa y un efecto, pero nada tiene que ver con lo que merecemos o no en esta vida. Por eso la importancia de ser conscientes de nuestros actos, de lo que hoy sembramos con nuestros actos. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene una repercusión y va a modificar el entorno. Y es necesario que seamos conscientes de esto. También me parece fundamental analizar este tipo de frases que a veces decimos al pasar o por costumbre, porque muchas veces se convierten en frases o de autoayuda o frases que suenan positivas o que aluden a una falsa espiritualidad. Entonces, ser más conscientes de lo que decimos y en qué momentos. Durante muchos años sentí que era injusto lo que me había tocado vivir. ¿Por qué a mí? Me volvía loca buscando respuestas. Y sentía que yo era eso que me había pasado. Estaba identificada y definida por completo con mi historia. Pero con el pasar de los años, comprendí que lo que nos pasa hace quienes somos hoy, pero no nos determina. Todos esos aprendizajes hacen a la persona que soy hoy. Pero ser y también identificarnos con los hechos del pasado solamente nos deja en un lugar de víctimas y un lugar cómodo. Entonces, en vez de caer en esos roles, podemos aprender de cada una de las situaciones que experimentamos. Y esos aprendizajes nos muestran quiénes somos hoy, pero no nos definen. También todo esto me hizo conectar con el poder de la resiliencia. Y este superpoder me enseñó de la actitud ante la vida, sobre quién quiero ser y en quién me quiero transformar. Me dio herramientas para hacer algo con el dolor y ponerlo al servicio
de algo mejor. Porque se trata de eso, de qué hacemos con lo que nos duele. Podemos enojarnos, ser resentidos ante la vida o descubrir este gran poder. Integrar el dolor, decidir qué hacer con él, nos da sabiduría. También entendí que para llegar a ser hoy quien soy, para llegar a lograr una transformación, mi alma había elegido qué experiencias atravesar en esta vida para cumplir con sus propósitos, para sanar, para aprender, para liberar, para trascender incluso. Y también creo que las experiencias más dolorosas nos conectan con nuestros propósitos, con nuestras misiones en la vida, nos conectan con nuestros dones, con nuestros talentos. Entonces, si sabemos que la muerte no puede evitarse, si sabemos que es algo que nos atraviesa a todos, lo que hoy quiero plantear es qué vamos a hacer, qué vamos a elegir hacer, porque siempre se trata de una elección. Si compartiéramos la angustia existencial que acarrea la muerte, podríamos quizás traer un mayor alivio a nuestras vidas, porque todo compartido es más leve. Incluso tendríamos más herramientas, como decía al inicio, para acompañar a quienes experimentan la muerte de alguien cercano o hasta aquellos que están cerca de experimentar la propia muerte. Evitaríamos la incomodidad y las ganas de escapar que nos generan estos temas tabú y también dejaríamos de decir frases sueltas al pasar solo por estar incómodos. Y sí, es necesaria la distracción que nos aleja de la conciencia del término de la vida, pero es fundamental que esa distracción no sea absoluta, de una forma de que nos haga enfocarnos en preocupaciones absurdas, como si fuésemos eternos, ¿no? Y que nos lleve a postergar nuestros propósitos, nuestros sueños. Entonces, lo que hay que hacer para mí es enfocarse en vivir para que el día que la muerte nos llegue podamos despedirnos con una sonrisa. Podamos decir, wow, qué linda que fue mi vida con todo lo que incluye la vida, con todo el combo que significa vivir. Y despedirnos con una sonrisa por casi todo lo que decidimos hacer, por haber disfrutado, por haber actuado desde el corazón, por haber estado en coherencia con nosotros mismos y haber decidido crecer y evolucionar desde nuestro interior a través de todo lo que proyectamos y lo que resuena con nuestra alma. Porque también nuestros propósitos se alinean con todo lo que te hace sonreír solamente de pensarlo. Entonces, agradecernos por haber vivido una vida más consciente. Y todo eso empieza en el hoy, en lo que hoy podés hacer. Entonces, les dejo una pregunta para que los acompañe durante el día, que es, ¿qué elegirías hoy y por vos? Si fuese desde tu corazón, si fuese desde tu alma. Muchas gracias por escucharme, por estar ahí. Me pueden encontrar en Instagram también como Mari de Bastiano y agradezco si comparten este podcast para que se expanda a más personas, si comentan, le dan like. Todo ayuda a que este contenido llegue a muchos más corazones. Así que bueno, gracias y nos vemos pronto.